El tema que veremos hoy es el número del sustantivo. Ya vimos en una serie de videos anteriores cómo abordamos la definición del sustantivo, que recuerden, los sustantivos son los nombres de personas, animales o cosas, y el género del sustantivo puede ser masculino o femenino. Hoy toca hablar de el número del sustantivo. De una forma rápida, fácil y sencilla, podemos decir que los sustantivos tienen número singular y tienen número plural. Los sustantivos en singular nos hablan de una sola persona, animal o cosa. De una sola persona, de una sola cosa, de un solo objeto. Estos son los sustantivos en singular. Recuerden, singular quiere decir una sola cosa, una sola persona o un solo objeto. Por el contrario, cuando los sustantivos son plural, como la misma palabra lo dice, es cuando hablamos de cantidad, o sea, de varias cosas, de varios objetos o de varios animales, por ejemplo. En cuanto a los sustantivos en singular, veamos algunos ejemplos en oraciones. Como vemos aquí en esta oración, el sustantivo está en rojo. El perro ladra mucho. La niña corre en el parque. El árbol es muy alto. Como saben, el sustantivo es singular cuando habla de una sola persona. En estos casos, en estas oraciones, podemos darnos cuenta que perro, niña y árbol es un animal, una persona, una planta, respectivamente. Nos están hablando de una sola cosa, de un animal, de una niña. Ahora, en cuanto a los sustantivos en plural, vemos que en las oraciones los perros ladran mucho, las niñas corren en el parque, los árboles son muy altos. Nos están hablando de varios perros, varias niñas y varios árboles. Estamos hablando de una cantidad no determinada, pero podemos establecer que son varios. Varios pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. Esto es, digamos que las consideraciones generales que podemos decir o que podemos abordar en cuanto al número del sustantivo. El sustantivo puede ser singular o plural. Recuerden, singular cuando hablamos de una sola persona, de una sola cosa, de un solo animal. Y puede ser plural cuando hablamos de varios animales, de varias cosas o de varias personas. Ahora, se preguntarán por qué en los ejemplos el sustantivo, que está en rojo, está indicando la terminación de cada uno de esos sustantivos. ¿Por qué? Porque el plural de un sustantivo se forma teniendo en cuenta la terminación. Como ven, estos sustantivos están en singular y terminan en vocal, vocal y consonante. Esto es importante porque al nosotros formar el plural de una palabra que anteriormente estaba en singular, debemos tener en cuenta si termina en vocal o si termina en consonante, ya que esto va a variar la forma en la que nosotros pasamos de singular a plural. Veamos, el plural se forma añadiendo S al final del sustantivo si este sustantivo que está en singular termina en vocal. Por ejemplo, aquí vemos que los únicos sustantivos que terminan en vocal son perro y niña. Si nosotros queremos pasar estos sustantivos de singular a plural, debemos añadirle S si termina en vocal. Como vemos, perro termina en vocal O y niña termina en vocal A. Por lo tanto, estos mismos sustantivos pasarían a plural de esta manera. Los perros ladran mucho. Esta palabra perro termina en vocal, por lo tanto, para formar su plural tendríamos que añadirle solamente la consonante S. Al igual que en el ejemplo de niña. Niña termina en vocal y para pasarlo de singular a plural sería niña. Ahora, ¿qué pasa cuando este sustantivo en singular termina en consonante? Pues en este caso sería otra forma. Sería añadiéndole, ya no solamente la S, sino añadiéndole la terminación ES cuando este termina en consonante. Como vemos aquí en el ejemplo, el único sustantivo que termina en consonante es la palabra árbol, que como vemos está en singular. Para yo pasar esta palabra árbol, que es un sustantivo que está en singular y que termina en consonante, debo añadirle no una S como a estos dos, sino una E y una S al final.
Los árboles son muy altos. De esta manera yo puedo pasar un sustantivo que está en singular, lo puedo pasar a plural, teniendo en cuenta la terminación. Si el sustantivo termina en una vocal, le añado S. Si el sustantivo termina en una consonante, le añado ES al final. Eso sería todas las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros establecer el número del sustantivo. Si te gustó este video, dale like, comenta, compártelo con todos tus amigos y sobre todo suscríbete a mi canal para poder seguir trayendo más y mejor contenido.